Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bienvenidos a todos, a todas. Agradecerle por esta charla, por estar presente, a Jorge, a los organizadores del evento. Mi nombre es Facundo Cerasco, soy un referente de la agrupación Las Tres Banderas, que venimos trabajando hace 25 años en nuestro país, en distintas áreas. Y bueno, hace un tiempito nos contactamos con Jorge a través de un amigo que es Quique Rojas, y me contó que Jorge tenía un proyecto espectacular. Empezamos a leer material que me mandó Jorge y es espectacular, es muy bueno, hay que ponerlo en debate. Es la oferta logística para la independencia económica. Nuestras tres banderas como agrupación son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Bueno, este proyecto que Jorge nos va a estar contando de qué se trata, tiene que ver con un proyecto político, económico, cultural y obviamente de costos para poder distribuir nuestras mercaderías, nuestras mercancías en todo nuestro país, y un proyecto de desarrollo muy, pero muy importante. Yo le contaba a Jorge que habíamos visto en contrato, yo soy abogado, un capítulo muy chiquitito que hablaba de transporte multimodal. Le pregunté a él si es transporte multimodal o de qué se trata. Con estas otras preguntas nos va a contar Jorge de qué se trata. Hay un potencial muy grande. Nosotros en nuestra ciudad, en Dolores, estamos a 200 kilómetros de Capital Federal, a 200 de Mar del Plata, a 100 kilómetros del Partido de la Costa. Por ahí veo compañeros de Ayacucho, estamos a 100 kilómetros de Ayacucho, a 200 de Tandil. Tenemos una enorme potencialidad, pero estamos interconectados por rutas y tenemos una ventaja que tenemos también el ferrocarril que llega acá a nuestra ciudad y que bueno, hay una enorme potencialidad que también este ferrocarril podría integrarlo en algún momento con el Partido de la Costa, que es un lugar que crece día a día, todo lo que es el Partido de la Costa, tenemos que sumarle también Pinamar, Villa Gesell y obviamente Mar del Plata, que el tren llega hasta Mar del Plata. Cuando me comentó este proyecto, le digo, sería importante que lo conozcan los compañeros de las tres banderas, y aceptó, así que yo le agradezco a Jorge que nos cuente de qué se trata el proyecto. Hay que trabajarlo, hay que hablar con nuestras autoridades nacionales, provinciales, hay que trabajar con los gremios, porque es un proyecto que nos viene bien a todos, nos viene a todos, nos viene bien como pueblo, le viene bien a los empresarios, al sector empresarial, le viene bien al gobierno. Así que, Jorge, yo te agradezco por participar, por brindarnos esta charla. Te vamos a preguntar muchas cosas porque necesitamos aprender. Y bueno, nosotros se lo vamos a plantear a todas las autoridades, al ministro de Transporte, hay que hablar con funcionarios del gobierno nacional, del gobierno provincial, obviamente también hablamos con vos de planteárselo a Agustín Rossi. Es mucho lo que hay por hacer. Así que bueno, y por otro lado, me gustaría que... ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? solo que apareció una pantalla ahí. Ah, bien. Y bueno, y por ahí está Esteban Giles, el chino, que es el referente provincial, que me gustaría que también diga algunas palabras. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en esta charla. Muchas gracias, Facundo. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Jorge, desde ya agradecerte por esta predisposición. Facundo lo resumió muy bien las discusiones que venimos dando dentro de la agrupación y entendíamos la importancia de poder tener esta charla, que todos los compañeros podamos entender lo que vos planteás y tener herramientas para cada uno llevar a cabo en su distrito. Así que acá contamos con compañeros de diferentes distritos, de distintas provincias, así que te damos la bienvenida y adelante, arranca. ¿Viste? Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Ahí se escucha algún ruido por ahí, algún micrófono. Bien, primero que nada, gracias Facundo, el concejal de Dolores, por tener la buena propuesta de poder contar este modelo, más que proyecto, es un modelo, que quizás en realidad nos ponemos a hablar de cosas que ya existieron, solo que las desaprendimos, ¿sí? Muchísimas cosas en nuestro país, solamente tenemos que volver a hacer lo que hacíamos antes.
Pero como toda cuestión no deja territorial, no puede escapar a ser política, la idea de contarles esto desde lo político, aunque parezca técnico, y técnico, aunque parezca político. La última dictadura dejó una huella, una verdadera grieta, que es que los técnicos consideran que de política nada y que los políticos, incluso los dirigentes empresarios, consideran que no se tienen que meter en lo técnico. El resultado es que si alguien dibuja un puente y no tiene idea para qué es para el territorio, ese puente no va a estar logrado de la mejor manera. Y al mismo tiempo, si el político dice quiero que hagan un puente y no entiende todo lo que sucede alrededor de ese territorio, algo también va a salir mal. Entonces, la intención de esto, contándoles desde lo político, poder llegar a ver que la logística es la herramienta que sin ella no funciona nada. Podemos querer el sistema que queramos, hasta un sistema feudal. No funciona si no tiene capacidad para llevar y traer la mercadería o mover las personas, ¿sí? Así que bueno, paso a una breve presentación muy simple, que es lo siguiente. Voy a tener que ponerme los lentes. Ese edificio que ven ahí es el famoso sitio donde se reunieron en 1944 los principales líderes aliados para definir la posguerra, ¿sí? Para definir la economía de la posguerra, el juego, cómo iba a ser. Hubo una definición que Federico Weinhold, que es miembro de la asociación AIMAS también, encontró como una de las tantas claves. Dijeron que los países subdesarrollados no tienen capitales privados para invertir. Entonces había que diseñar el sistema financiero multilateral para poderlos proveerles de fondos a esos países subdesarrollados. Término que hasta ese momento no existía, el diferenciar entre desarrollados y subdesarrollados. ¿Nosotros qué nos encontramos? En 1961, una comisión contratada por Frondizi, a recomendación de la ONU, la comisión formada y dirigida por gente del Banco Mundial, Hans Adler, el director, y su actor local en el campo era el general Larkin, que tanto hablan los ferroviarios. El documento en la primera página dice que Argentina no es un país subdesarrollado. A ver si nos entendemos. La ONU, un equipo de la ONU, bajo una sugerencia del Banco Mundial, bajo una sugerencia de la ONU, dice que no somos subdesarrollados. Y entre los datos técnicos que lo demuestran, es que teníamos más cantidad de carga de valor arriba de los trenes frente a los commodities que Inglaterra o Francia, que eran industriales. O sea, fíjense, el piano de la abuela, el tornillo que se fabricaba o el dulce de leche que se consumía, generaban más tráfico en cantidad de vagones que los vagones de carga de graneles de piedras, carbón, petróleo o granos. Ese era el indicador de desarrollo más importante. ¿Qué nos enseñaron desde aquel momento a la fecha? Que los trenes solo tienen que llevar piedras y granos. Y los barcos, bueno, los barcos solamente para exportar. Desde aquel momento estamos aplicando el modelo que nos enseñó aquella comisión del Banco Mundial hace 59 años, que Frondizi, en un discurso que muchos destacaron como brillantísimo, hablaba de las arterias, la importancia de las arterias en el país como en el cuerpo humano, las venas. Y en el final del discurso nos estaba diciendo que iba a eliminar buena parte de esas arterias. Pero para la época, en todos los medios de cualquier tipo y color, y hasta en las universidades, fue un discurso brillante. El mismo documento del Banco Mundial recomienda estandarizar las trochas de los ferrocarriles, el ancho entre rieles. Y para eso hay que cerrar 2.000 kilómetros en la provincia de Buenos Aires. A ver, estandarizar, uno entiende que
pongo todos los enchufes iguales, no que elimino los que son distintos. Bien, ese documento del Banco Mundial dice que había que cerrar los ramales de distinta trocha en la provincia de Buenos Aires y todo el mundo aplaudió. Y también dice el documento que sugiere que Argentina repliegue su desarrollo a la franja costera La Plata-Santa Fe. ¿Sí? El amigo Federico Weinhold en su momento me dijo, coincido con vos, pero yo hasta que no lo encuentre escrito, no voy a avanzar en contarlo. Y un día encontró escrito un documento desclasificado del Banco Mundial del año 68, cuando vino Robert McNamara, fue el primer endeudamiento estructural de la República Argentina. Nos condicionaron a cerrar 14.000 kilómetros de ferrocarriles o no nos daban el crédito. No. Es decir, está escrito en el Banco Mundial, el que recomendaba, el que exigía esa acción era Hans Adler en 1968, el que había sido director en el 61 del Plan de Logística para la Argentina. Acá no termina todo. En la universidad, en las consultorías, nos enseñan a trabajar de esa manera, aislando el territorio, privilegiando los granos y las piedras para unos pocos actores en unos ferrocarriles subsidiados por el Estado que cada vez son más chiquititos y en el que resuelve las cosas es el camión. Entonces uno se hace una pregunta, ¿es el camión el enemigo? ¿O ha sido el que resolvió el problema en los últimos 59 años? Eso ya nos genera un signo de pregunta. Tenemos las tres banderas, pero no existen esas tres banderas si no están simultáneas y si no comprenden que son a partir de la generación de riqueza. Si no hay riqueza, no estoy hablando de derrame, estoy hablando de riqueza, si no está la riqueza y las tres banderas al mismo tiempo quedan descolgadas, la riqueza se extingue y sucede lo que no sucede. Hace 50 años alguien nos empezó a enseñar que el medio ambiente también contaba. Hoy tenemos el Acuerdo de París, en el que más de 100 países firmaron que el medio ambiente es parte de la cosa. Si no logramos subir la carga a barcos y trenes urgentemente, no vamos a poder cumplir con los objetivos de reducción de huella de carbono del año 2024-2025. No solamente para el comercio exterior, sino también para el interior, porque tenemos compromisos, ¿sí? Compromiso hecho en la época de Cristina, y hasta el mismo Macri, al principio del gobierno, lo firmó. Es decir, podemos creer que el 100% de dirigencia política firmó esto, ¿sí? Entonces, pero aparte el mundo, aunque Trump se quiera separar, el mundo firmó esto y no da más el que tengamos en cuenta al medio ambiente. Acá viene lo nuestro. Si tenemos riqueza en cada rincón del territorio, es decir, se puede consumir dulce de leche o fabricar un tornillo en cualquier lugar del país, eso nos lleva al arraigo, al poder decidir dónde me quedo o a dónde voy, no que me expulsen. Si tenemos el país en donde la riqueza se genera, realmente empezamos a tener independencia económica, porque no hay independencia económica si la mayor parte del territorio está muy flaca, y eso nos lleva a permitir tener realmente soberanía política. ¿Por qué? Porque cada municipio, cada provincia van a poder trabajar en un ambiente federal, porque si están sumergidos en la pobreza, no van a tener mucha política que ejercer. Bien, ese conjunto es el que realmente puede llevarnos a la justicia social. Porque si alguien quedó afuera, la justicia social, al menos algunos no la concebimos como incompleta. Pero todo esto funciona si la logística, si la oferta logística está. Si ese tornillo se puede fabricar o consumir en Chosmalal, o el dulce de leche se puede consumir o fabricar en Formosa, ¿sí? Un país completo. Y además conectado con nuestros vecinos. Por las dudas, si no lo saben, de las 7 conexiones ferroviarias del país, funciona solamente la del tren de las nubes. Alguna vez
al año a veces pasa algún tren de carga, hay un urbano que quizás va a llevar carga en Asunción, Encarnación Posadas, y el resto no funcionan. Los abandonamos. Los tuvimos y los abandonamos. Algo nos pasa. Bueno, si no tenemos oferta logística, todo lo otro se cae. Y acá viene algo. Nos enseñan en la universidad a trabajar sobre la demanda. Si entramos a una consultoría de transporte, nos dicen que miremos la demanda. Cuando miramos la demanda, achicamos la torta. ¿Sí? Imagínense que los teléfonos celulares, al principio de los 2000, no hubieran tenido las facilidades que disponían las empresas para tenerlos. Arrancaron por la oferta. Ni siquiera estaba la cultura de que cada uno tuviera un teléfono. ¿Sí? Bien. En el caso del transporte, no quiere decir que si hay oferta logística, funcione toda la producción. Lo que es claro que si no está la logística, no existe la producción ni el consumo. Bien. En el año 61, eliminamos la logística. Hubo lugares donde el tren no desapareció, simplemente pasó de largo. No bajó más el correo, el telégrafo se levantó, no en todos los lugares había telégrafo del correo, el correo no llegaba más. Los caminos eran de tierra y no había camiones. No había cómo enviar el mensaje para que vengan a traer una mercadería o llevarla. Eso ocurrió en un solo día. Y se repitió esto en el 68, en el 76 y entre el 91 y el 93. ¿Sí? Un país que casi no tenía teléfonos. ¿Sí? Imagínense eso. 3% de rutas nacionales asfaltadas. Ninguna provincial, ninguna municipal. Y encima el mismo plan sugirió que empecemos a no incentivar las flotas de cabotaje. Así. Bien. Nos transformamos en un país con economías regionales pobres, cada vez más pobres, nos orientamos a las piedras y los graneles, eso es la expulsión, la independencia económica no es viable de esa forma, y la soberanía política, digamos que se empieza a extinguir. Todo atado a la deuda externa. ¿Recuerdan aquello de Bretton Woods? Que teníamos que tomar deuda porque éramos incapaces de tener inversión privada genuina nacional. Bien. La justicia social se extingue. Vamos a esta foto. Esta foto, cualquiera puede ver un gran tren en Estados Unidos de grandes negocios. Yo lo que veo, aparte que es una foto a partir de un video que pasan 300 camiones en 2 minutos, o sea, 300 negocios de camiones arriba de tren, todos esos negocios son nacionales de Estados Unidos. Hay solo 2 contenedores de la misma marca, o sea, son múltiples negocios, con múltiples rubros a bordo, con múltiples orígenes, múltiples destinos, vagones que ni siquiera son del ferrocarril, el 80% son de distintas empresas, muchas camioneras, ¿sí? En el 2010, la primera dueña de vagones y la segunda eran las primeras camioneras de Estados Unidos. Recién el tercero un ferrocarril. Ahora los invito a que piensen en el barrio. ¿El camión que vieron esta mañana o el de algún vecino? ¿Ese camión tomó deuda externa para comprar ese 1114 o ese Scania? ¿Factura en base al crédito externo? No. El 93% de la carga del país se mueve con empresas nacionales. Empresas que son 99,99 periódicos nacionales. El año pasado, solamente en material nuevo, tanto nacional como importado, gastaron 2.000 millones de dólares en un muy mal año según la FADEAC. ¿Sí? Imagínense varias veces lo que el Estado Nacional puso en el ferrocarril para arreglar un pedacito en el norte. ¿Sí? Es eso, un pedacito en el norte. Ni Vaca Muerta, ni Cuyo, ni nada. Entonces, nos podemos hacer esta pregunta. ¿No será que las empresas nacionales del transporte automotor de carga, lo mismo que en Estados Unidos, no podrían ser las que ponen la carga y los negocios arriba de trenes y barcos? Que no quiere decir que se queden con los trenes, ni con los barcos.
¿Sí? Bien. Es una pregunta, una comparación llevándola a Bretton Woods cuando dijeron que no teníamos capacidades en nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que le piden a alguien para participar en una consultoría técnica de este tipo de cosas? Tiene que tener idoneidad para manejar los papeles del endeudamiento estatal. Es decir, para participar en estas consultorías, tengo que saber hacer los formularios para rendirle al Banco Mundial, a la CAF o al que fuera. Pero no me exigen saber cómo hacer que un camionero ponga 2 pesos en una inversión. Es un problema ya cultural. Si repetimos el modelo logístico de los últimos 59 años, solo llegamos al mismo sitio. Solo que con más desarraigo, más deuda y menos justicia social. Esta síntesis, que parece que no duró más de 20 minutos, algunos de los presentes esta vez no pueden decirme que tardé mucho, pero es cruda, es muy cruda. Y la ventaja que tiene es que si podemos mirar de otra manera a nuestro vecino conductor de camiones o dueño de un camioncito o de una flota, quizás podemos empezar a ver que con burgueses nacionales, cooperativas nacionales, asociaciones nacionales, múltiples formas de economía colaborativa, podemos hacer que el ferrocarril se recupere, se reconstruya, y los barcos para el cabotaje nacional, o sea, de Clorinda a Ushuaia, Puerto Iguazú y Concepción del Uruguay, todo lo navegable que tenemos, podríamos empezar a generar grandes negocios de capitales nacionales, y sí, es probable que haga falta fondos externos para las vías y alguna que otra cosa, pero es muy distinto sacar un crédito sin saber cómo lo vamos a pagar para que pase un tren de carga de 100 vagones por semana en una vía que necesita 10 vagones por día, 10 trenes por día para funcionar, para que se autopague, a que de pronto, ejercicio realizado con el Puerto Bahía Blanca, AIMAS y los actores de 5 provincias el año pasado por el tema Vaca Muerta, endeudando el país sin renovar todas las vías, necesitando subsidio para llevar la arena. El costo para la arena de Vaca Muerta salía $22 la tonelada. Haciéndola con el negocio de los camiones arriba del tren, parando en todas las estaciones, teniendo centro de transferencia en todos los lugares, trabajando con los puertos, completo. Yo siempre digo, llevando el papel higiénico del supermercado, con renovación total de la vía, sin subsidio para la operación, $15 la tonelada para llevar la arena de Puerto Bahía Blanca a la zona de Vaca Muerta. Y si fuera necesario la inversión externa, con crédito o inversión genuina, la tasa LIBOR más 2 puntos, que es lo que paga el Puerto Bahía Blanca cada vez que hace obras de dragado y demás. Entonces, esto también lo estudiamos sobre otros corredores, ¿sí? De Villa Mercedes a Bahía Blanca y San Antonio Oeste. Bueno, todo puede tener solución con inversiones nacionales. Entonces yo ahora le voy a dejar una a Facundo antes de pasar a las preguntas que tengan. ¿No lo enoja a Facundo tener un solo tren por día de pasajeros que pasa de largo en la mayoría de los pueblos en una vía que está a 0 kilómetros y que hace 35 años eran 14 trenes por día más el de carga? Y no tiene ningún negocio el ferrocarril en ninguna de las estaciones, ni en la de Lezama, donde está Julio Quique Rojas, de Cooperativa Duilio, que es el que nos presentó. ¿No les da un poco de bronca ver pasar el tren y no para, no trae nada, no lleva negocios, no trae negocios, no nos da movilidad, no hace que Dolores sea la cabecera logística de la zona del municipio de la costa, para que pueda venir vino de Mendoza o un tornillo de Tucumán, llegar en tren y luego ir en un camión, casi seguro de Dolores o de la costa? Bien. Facundo,
¿O quién sigue? Sí, Jorge. Mirá, sé que estuvo pensado, vos te escuchaba atentamente, que tuvimos un plan logístico. Me llamaba la atención cuando me lo pasaste a través de todo el informe, me pasaste mucho material, cuando decíamos que no éramos un país subdesarrollado, que teníamos una potencialidad muy grande, y obviamente que Dolores estuvo pensado como un centro de distribución y de logística. Yo creo que el plan Larkin nos destrozó. No era por casualidad que los ferroviarios recuerdan eso. Fue la huelga más grande que tuvo la Argentina, bueno, creo que tuvieron 62 días de paro. Y ellos tenían conciencia de lo que pasaba. Y esa destrucción de hace 50 y pico de años atrás, no sé, vos dijiste exactamente cuánta cantidad de años más, hoy tenemos las consecuencias y tenemos una enorme posibilidad. Lo que veo, Jorge, es que cuesta que la dirigencia política comprenda la importancia de la logística, ¿no? De este modelo que vos decís. Que no sé si un viejo modelo, como vos decís, viejo modelo, sino este modelo que es importante, un modelo de desarrollo. Yo creo que nosotros tenemos una potencialidad pero muy grande. El país tiene una potencialidad muy grande, y también pensando en este tiempo de pandemia, que es lo que nos está pasando. La Argentina tiene la capacidad de producir muchísimos alimentos, de distribuirlos, integrar todo el sistema que vos me declaraste que no era multimodal, yo te decía multimodal, de integrarlo sería fabuloso. Y nosotros tenemos un problema muy serio en nuestra ciudad. Nuestro problema principal es la falta de trabajo. Y tenemos el ferrocarril, que es una ventaja que no tienen en otras localidades. Así que, Jorge, cuando me dijiste esta idea me encantó y me gustó mucho que también poder compartirla con los compañeros, porque como toda idea, como todo proyecto, hay que trabajarlo, hay que militarlo, lo tienen que conocerlo los compañeros que integran nuestra agrupación. Y bueno, y van a contar con todo nuestro apoyo para viajar, para movernos. Así que, obviamente que sé lo que vos me estás diciendo. Es una pena que acá en Dolores no podamos tener un centro de distribución. Nosotros deberíamos tener un centro de distribución. Sí, si me permitís, la diferencia de lenguaje multimodal e intermodal, multimodal es una cuestión técnico-documental, e intermodal es una cuestión económico-filosófica de transporte. Los norteamericanos inventaron el modelo, pero lo escribieron los europeos, y ahí tenemos las consecuencias, ¿sí? No nos interesa porque hay 190 países en el mundo que no aplican intermodal adentro, pero todos están de acuerdo con que los norteamericanos tienen el mejor sistema. Listo. A nosotros los números nos demuestran que nos convienen. Pero bien, acá, ¿qué es lo que tiene profundo en lo político? No hay forma de implementar un modelo como este si no es capaz de trabajar junto, tanto el privado para la ejecución como el público para el armado, de cualquier color y de cualquier lugar. ¿Sí? Estaba hablando, la semana pasada me presentaron al senador Paco Durañona, ¿sí? Él está parado en San Antonio de Areco en un ramal parado, que no funciona, ¿sí? Semiabandonado. Ustedes en Dolores están en uno que está funcionando y no tiene cargas. Y el senador Fischer, de la Prida, hace 30 años que pasa un tren de carga y lo saluda, pero no le genera nada, ni pasajeros, ni nada a la Prida. Todos tienen distintos tipos de situaciones, pero tienen algo en común, todos, que la única opción que hay es a esto remarlo juntos. ¿Sí? El corredor Mar del Plata-Río Cuarto, si no tiene carga Dolores, no va a tener vías San Antonio. Si la Prida, Fischer no para la mano y dice, el tren para hasta que no me cargue la carga del pueblo, hacia el sur, hacia Vaca Muerta o hacia Bariloche, no van a poder remontar el negocio. Es algo colaborativo, asociativo y cooperativo. Entonces, atraviesa todos los colores y todos los lugares.
Entonces, acá viene una que me era muy fácil decirlo cuando vivía en Buenos Aires, 45 años, pero ahora, viviendo fuera del área metropolitana de Buenos Aires, soy uno más que se queja. Allá sonaba raro. Si no comprendemos que nuestros técnicos de nuestras zonas tienen las capacidades y el conocimiento, o pueden tenerlo, para diseñar desde los planes de transporte urbano hasta los planes de logística territorial, sonamos. Porque si no, solamente lo hacen consultoras de Buenos Aires, universidades del Gran Buenos Aires, casi siempre de capital, ni siquiera del AMBA, poquitos del AMBA, que acá hay alguno presente de las universidades del AMBA, y diseñan en función de Retiro o con Plaza Congreso. Y acá vengo con las proporciones. ¿Cuánto todos los colectivos de larga distancia, ¿sí?, tienen dos puntas? El camión lo mismo. No hay ningún colectivo de larga distancia que tenga las dos puntas en el AMBA, ningún camión que haga un viaje de larga distancia solamente dentro del AMBA. ¿Qué es esto? El 25% de los camiones salen o entran al AMBA. Quiere decir que el 75% no tocan el AMBA. El 77% de los colectivos de larga distancia no tocan el AMBA, solo el 23%. Entonces la pregunta, ¿por qué cuando un político, un dirigente privado o lo que fuera va a pelear algo a Buenos Aires, hay 10 que tienen 9 proyectos que no tocan Buenos Aires, hablo de logística y movilidad, uno solo tiene un proyecto que roza el Gran Buenos Aires, y ese es el proyecto que sale? Entonces, si podemos entender que el 75% de la carga de los camiones, el 81% de la carga, y el 77% de los colectivos están dentro del resto del país, los gobernadores, los intendentes, se pueden plantar distinto. ¿Por qué? Porque la economía funciona en todo el país, ¿sí? Y si todas las veces caemos en que 9 se callan y uno consigue el proyecto, listo, vamos a estar parados en el mismo lugar, viendo cómo nuestros hijos tienen que emigrar primero a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y después al resto del mundo, ¿sí? Porque el arraigo es poder quedarse o poder ir a donde uno quiera, no donde a uno lo empujen. Si el tornillo se puede fabricar en Chosmalal y el dulce de leche se puede consumir en Cholila, nuestros hijos van a poder decidir a dónde van, no decidir a dónde apenas pueden ir, ¿sí? Por esa razón digo que es político. Tanto la dirigencia empresaria, privada, y especialmente toda la dirigencia política tiene que poder comprender que esto solamente se logra si nos vemos como iguales, ¿sí? Necesitamos que toda la dirigencia lo comprenda, ¿sí? Porque si no, llegamos al mismo punto como lo puse en la última filmina. Seguimos repitiendo la misma escena. Y yo nací cuando se estaban escribiendo esas hojas que decían que no éramos subdesarrollados. Uno de los 3 últimos años que Argentina estuvo en el top 10 del PBI mundial. ¿Sí? No fue antes del 45. Fue justamente después de aplicar el plan de logística que nos aniquiló, ¿sí? Facundo, ¿me quedé solo? Está faltando... Ahí está, Facundo. Hola. Te estoy escuchando perfecto, ¿eh? No, te di la palabra, pasemos a las preguntas si te parece, si hay. Ah, bien, bien.
No sé si algún compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta. Bien. No sé si van siguiendo la charla bien, quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. Facu, los compañeros o compañeras que quieran hacer una pregunta solamente tienen que habilitar los micrófonos, ¿sí? Porque están todos los micrófonos cerrados. Ah, bien, bien. Perfecto. Yo tengo una que es que tenemos que eliminar la guitarra. No hay que pedir ningún tren, ni ningún avión, ni ningún barco en ningún lugar. Tenemos que saber para qué lo queremos, ¿sí? Tenemos que saber que ese tren, ese camión, esa ruta, ese barco, ese avión, tiene un sentido político y económico. Porque cada vez que salimos a pedir el tren, porque mi abuelita salía a verlo a la tarde los domingos, solamente le estamos dando letra a los que no quieren que funcione la logística, ¿sí? Entonces, una colega que trabaja en jefatura de gabinete, el viernes me llamó muy enojada porque le dijeron que hablara con alguien de transporte de un tema de estos intermodal, y el abogado que le atendió le preguntó cuál era la TIR y la VAN del proyecto. ¿Saben qué? Tenemos que aprender a decirle a esos técnicos o incluso a esos funcionarios de cualquier lugar y época, cuando nos preguntan cuál es la TIR y la VAN de que Dolores o Ayacucho tengan un centro de transferencia con el ferrocarril y un ferrocarril funcionando, ustedes le deberían preguntar cuál es la TIR y la VAN del tren de carga, uno por semana, tres meses al año, que baja de Salta a Rosario, o cuál es la TIR y la VAN de ver que los hijos de Dolores y de Ayacucho solo tienen como remedio irse. No tienen respuesta. ¿Sí? No tienen respuesta. Ese es el punto. Y lo que les estoy diciendo es absolutamente político. Si lo aterrizamos a lo técnico, tenemos que cerrar todos los ferrocarriles del país. Porque las tarifas que se cobran no tienen incluida la reconstrucción. Entonces, ahí es cuando la CATAC, cuando se queja de competencia desleal, tiene razón. ¿Sí? Ese es el tema. Y en eso hay otra. Cada vez que un tren tan grande circula ya por el Chaco, expulsa población. Porque esos hilos tan grandes consumen 200 camiones durante 15 días que vienen de distintos lugares y después se van. Resulta que si hay silos en todos los pueblos, el tren gasta 3% más de combustible, el camión gasta 170% menos, ¿sí? Y trabajan los camiones del lugar. Y van a tener camiones todo el año. Si tenemos los megasilos, los camiones locales no alcanzan, vienen los de afuera y después nadie tiene trabajo. ¿Sí? Guarda con ese tema de la escala. ¿Sí? Si le preguntamos la TIR y la VAN de expulsar población donde el tren funciona, de granos, no de papel higiénico, no cierra. ¿Sí? No cierra ningún proyecto. Bien. Tú dirás, Facundo. Jorge, muchas gracias. No sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta. Es un tema súper interesante. Yo se lo contaba a Jorge cuando lo hablamos por teléfono, una larga charla que tuvimos, que es un tema que tenemos que aprender mucho, ¿no?
porque estamos todos muy preocupados por cuestiones urgentes, y acá estamos hablando de una cuestión que es sumamente importante, que es el desarrollo del país, y que tiene que ver con desarrollarnos, con generar trabajo, con generar mano de obra, que es un proyecto que cuando lo empecé a leer, veo que beneficia a todos los sectores, inclusive hay cuestiones que uno se imagina que puede perjudicar a un sector, y vemos que el sector camionero se beneficia con este proyecto, lo que es el tema de buques, se benefician los pueblos, porque acá en Dolores lo decía muy claro, nosotros tenemos transporte de personas, no menos tenemos carga. Escuchaba lo que decía de Paco Durañona, lo de Paco, es muy importante que te hayas comunicado con Paco, Jorge, porque él está trabajando muy fuerte en un proyecto que se llama Arraigo, y que en el proyecto Arraigo tenga este modelo que estás planteando vos. Es súper importante, de Pichi Fischer también, que es una persona muy comprometida con su pueblo, que ha hecho un modelo de gestión en su ciudad, y obviamente le vendría bárbaro, tiene carga, no tiene persona. Es para repensar, es la alta política que tenemos que discutir. Nosotros creo que estamos discutiendo muchas cuestiones que son importantes, no quiero decir que no sean importantes, estamos discutiendo una renta universal en este momento de pandemia, cuando nosotros tenemos un país con una capacidad de producir alimentos para millones y millones de habitantes, que tenemos una potencialidad como país muy pero muy grande en recursos naturales, y que tenemos una potencialidad muy pero muy grande en recursos estratégicos como el ferrocarril, el mar, aviones, transporte. Lo que hay que hacer es hay que coordinar y hay que tener, creo que Jorge, lo que tenemos que hablar acá es una voluntad política de querer hacer las cosas bien y pensando en el pueblo y pensando en el desarrollo. Así que de mi parte yo te agradezco mucho, y los compañeros que quieran conocer sobre el proyecto, que bueno, que Jorge se los pase, se los acerque. Yo se lo decía a Jorge, hay que militarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que hablar con los funcionarios. Sé que hay quizás algunos intereses de algunas consultoras que a esto no les conviene, pero nosotros tenemos que defender el interés del pueblo. Yo cuando lo escucho a Jorge con tanto entusiasmo, yo veo que aparte de ser un idealista, él piensa en sus hijos, en sus nietos, como todos los que hacemos política, ¿no? Así que Jorge, desde mi parte te agradezco muchísimo, necesitamos que nos mande esta información, que contés con todos nosotros para ir a golpear la puerta de los ministerios, que los distintos dirigentes, vos estoy hablando con senadores provinciales, y que aparte esta característica que tienen los dos, es una característica muy importante, Jorge, los dos fueron intendentes, y eso es muy importante. Un intendente cuando hace, es distinto, yo siempre digo, cuando un gobernador, un presidente o un funcionario fue intendente, es totalmente distinto a cualquier otro. Y te digo porque conoce la cotidianidad, y aquellos que fueron concejales, que hicieron una trayectoria, van a saber comprender la importancia de tu proyecto. Sé que creo que vas por un camino correcto, que hay que trabajarlo, tenés mucho entusiasmo, y todo ese entusiasmo y toda esa energía que vos tenés, la vamos a continuar. Y quiero agradecerle mucho a Quique por haber hecho este puente, esta logística para poder conocernos. Y hay compañeros de Ayacucho que tienen una enorme militancia que seguramente nos van a ayudar a difundir tu proyecto. Bien, acá hay gente de Córdoba también, ahí está Pablo Sorsolo, hay varios. Un detalle que alguien lo vería como místico nomás, y para mí me va en el profundo del corazón y en lo más económicamente práctico. No tenemos que hablar más del granero del mundo, ni del supermercado del mundo. Tuvimos nuestros grandes que nos enseñaron a fabricar pulquis, ¿sí? Industria electrónica, tecnología. Lo que nos va a sacar de encima la deuda externa y que nuestros hijos se puedan quedar, es que empecemos a recuperar las capacidades de la industria de todo tipo, desde la pesada hasta la más tecnológica, ¿sí? Eso es muy importante, porque cada vez que hablamos del granero del mundo, cada vez que hablamos del supermercado del mundo, como decían hace 4 años, estamos hablando del granero del mundo. Y sobramos 30 millones de argentinos. En cambio, si pensamos en los tornillos y en los pulquis, y faltan algunos, ¿está bien? Faltan argentinos. Vamos a necesitar más. Disculpa, esto lo digo desde el corazón y desde lo práctico. Soy
de proveniencia técnica. Me gusta la grasa y me gustan los electrones, porque además son los que dejan más plata y más puestos de trabajo. Bueno, Totalmente. Compañero, ¿puedo decir algo? Sí, Walter, metele. Mirá, esta propuesta, la verdad que está muy buena, principalmente mirando desde acá de Ayacucho, pues sabemos que tenemos un partido ganadero por excelencia. Tenemos a 5 cuadras de que es los galeones de ferrocarril y todo eso. Todo sale para el mercado central. O sea, todo va al mercado de la feria y creemos que es muy necesario. Todavía, en algún caso, ahora siendo un barrio, pero existían los corrales, los cargadores para cargar los que carga en su momento. Y bueno, y estamos a disposición, queremos conocer más del proyecto, para militarlo, para trabajarlo y profundizarlo y bueno, hay que irlo adelante. Creo que estas son las cosas importantes de las que tenemos que hablar políticamente de ahora en más, y dialogarlo con los que saben en el tema, fundamentalmente, y en Ayacucho estamos dispuestos a acompañar este proceso. Hay que hacerlo. Gracias por la charla, la verdad que es muy importante. Así gracias a ustedes por la atención. Cuenten con nosotros. Bien. Bueno, por mi parte, no sé si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Quique, suena Quique. ¿Cómo andan? ¿Se escucha ahí? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, bueno, no, nada, agradecerte la charla, agradecer a Facundo y a los compañeros, y como parte de, qué sé yo, del asociativismo, decirles que en realidad hay que interiorizarse, todos tienen que interiorizarse, los compañeros tienen que entender de qué se trata esto no es solo la vuelta al tren como decíamos antes, sino la vuelta a una logística viable para los pequeños y los grandes productores. Así que creo que tenemos la oportunidad, creo que la pandemia abre la posibilidad de que esto se ponga en carpeta. Creo que se van acercando muchos actores, estamos trabajando, la verdad que hoy, de lo que somos nosotros, que somos una cooperativa de trabajo, estar trabajando en este proyecto nos alienta a querer seguir participando de estos espacios. Así que yo creo que hay que interiorizarse, hay que hacer fuerza todos tenemos algún conocido, todos tenemos a alguien con quien charlar y a quien pedirle opinión sobre esto que es o sea, no hay posibilidad, y nosotros lo tenemos como experiencia como cooperativa, no hay posibilidad de un crecimiento, ya sea desde una cooperativa de trabajo hasta del país en general, sin una logística eficiente. Nuestra mayor pérdida de ganancias está en el trabajo, en la parte logística, al estar lejos del AMBA, todo el trabajo que hacemos nosotros como cooperativa nos es muy caro en la logística, y eso le pasa a todo el mundo, y cuando nos dirigimos al centro del país o a la provincia o cualquier provincia, el mayor problema se genera para los pequeños productores, los medianos productores, se genera en la logística, en lo caro que es la logística, pero bueno, nadie hubiese pensado en nuestro país se podía destruir el ferrocarril y sin embargo lo seguimos haciendo. Es increíble que estemos dando esta discusión. Creo que hoy lo bueno es que se está dando desde abajo para arriba, y esa fuerza que hace que estemos todos encerrados y nos podamos ir comunicando, creo que va a ser lo que va a empujar a que este proyecto salga adelante. No es solo un proyecto de logística eficiente, porque nosotros que estamos evaluando el tema cooperativo dentro de este proyecto, vemos que la generación de empleo que generaría, para la redundancia, este proyecto sería impresionante, o sea, increíble lo que, o sea, nosotros tenemos que pensar que era una cantidad enorme de ferroviarios que quedaron afuera. Bueno, eso hoy, buena parte de eso lo supliría en los trabajos cooperativos, pero también aparte de eso, todo lo que se puede hacer nuevamente a lo largo de las vías, que fue lo que estuvimos evaluando últimamente, sería mucho, porque hay mucha carga que no sea, o sea, hay mucho productor que no produce porque no les es viable la logística. Si el tren anduviera, habría muchos pueblos que reactivarían muchas economías,
y habría muchas posibilidades con una carga más económica en el tren, o ya sea en la logística. Ya después de esto hemos recibido ofertas no sé, de logística de camiones que eran carísimas, hoy ya están llamando para decir, che, tienen carga acá, tienen carga allá, o sea que el problema es de todo, no lo veíamos y seguíamos laburando así, pero yo creo que estamos muy cerquita de lograr dar el primer paso en este proyecto, que sería lo que abriría la puerta. Bueno, es hora de que empecemos a levantar los teléfonos de todos los conocidos y hagamos fuerza para que esto se tenga en cuenta, ya sea en los ministerios, en todos lados. Nadie con quien hablemos, nadie, yo no he hablado, sea quien sea, tenga el cargo que tenga, nadie está en contra de que se reactive esto. Ahora, nadie da el primer paso, porque es caro, porque es esto, porque después de haber estudiado esto, verlo como lo planteó Jorge hasta ahora, el equipo de él, notamos que tiene razón, que no es tan caro, no es tan difícil, no es tan imposible comenzar a poner en marcha el proyecto. Así que bueno, yo lo que digo a los compañeros es, estemos donde estemos, tenemos que militar esta idea, que es lo que va a generar mucho empleo. Yo no sé si se reactivara Dolores hoy con un centro de distribución, lo que generaría Dolores estando donde está, la ubicación estratégica que tiene con la costa atlántica. Sería para repensar absolutamente todo. Y que cuesta nada, porque el ferrocarril está funcionando. Tenemos ya eso, es decir, tenemos que... Hoy, de la parte cooperativa, Pablo ya en Recuarto, lo tenemos a Cristian Mar del Plata, está casi toda, de punta a punta, está con compañeros que están pensando en laburar. Así que yo creo que hay que ponerse a trabajar y ponerse serio. Esto hay que exigirle a nuestros dirigentes, a todos, que se pongan las pilas y se pongan la camiseta de que esto tiene que funcionar. El ferrocarril no va en contra de nada, sino a favor casi de todo. No, nadie pensaría en un país con la extensión que tiene la Argentina no tener un ferrocarril que fuera viable. Es una locura, pero bueno, creo que la pandemia abre la puerta, así que muchachos, tenemos que ponernos a militar esta idea y trabajar sobre esto. No, nada más. Gracias Jorge, gracias Facundo, y gracias a un montón de compañeros que hay. Bien. Bueno, por mí listo, si salvo que tuvieran alguna otra consulta, o incluso cuestionamientos, si alguno está en desacuerdo, también. No, agradecerte, Jorge, tu palabra. Gracias, Diego.